Jair es una figura menos conocida en el libro de Jueces, pero su liderazgo dejó una huella importante en la historia de Israel. Como uno de los jueces de Israel, Jair gobernó durante 22 años, en una época de relativa paz y estabilidad. Conocido por tener 30 hijos que montaban 30 asnos y gobernaban 30 ciudades, su vida y liderazgo reflejan un periodo de prosperidad en medio de tiempos de incertidumbre. En este video, exploraremos el liderazgo de Jair, su lugar en la historia de los jueces de Israel y las lecciones que podemos aprender de su gobierno. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir cómo Jair desempeñó un papel importante en la historia de Israel, a pesar de ser una figura que a menudo pasa desapercibida. Jair es uno de los jueces menos mencionados en la Biblia, pero su liderazgo en Israel durante 22 años es significativo. Para comprender mejor a Jair y su papel, es importante situarlo dentro del contexto del período de los jueces, una época en la historia de Israel caracterizada por ciclos de pecado, opresión, clamor a Dios y liberación. Jair, siendo uno de estos líderes levantados por Dios, jugó un papel crucial en la historia del pueblo de Israel durante un tiempo de transición y desafío. En Jueces 10:3 se nos narra: después de él se levantó Jair Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este versículo, aunque conciso, nos ofrece varias pistas sobre Jair y su lugar en la historia de Israel. Primero, la frase «después de él» se refiere al juez anterior, Tola, quien también juzgó a Israel. Jair, por lo tanto, toma el relevo en una continuidad de liderazgo durante una época donde Israel estaba fragmentado en tribus y necesitaba figuras fuertes para guiar al pueblo y mantener la cohesión. El hecho de que Jair sea identificado como Galaadita es significativo. Galaad era una región al este del río Jordán, conocida por su carácter montañoso y por ser habitada por varias tribus israelitas, incluyendo la mitad de la tribu de Manasés. La identificación de Jair como Galaadita sugiere que su liderazgo pudo haber tenido un enfoque particular en esta región, influyendo en las tribus que habitaban allí y consolidando su poder en un área que a menudo estaba expuesta a las incursiones de enemigos externos. El libro de Jueces describe un tiempo en Israel donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Esto refleja una situación de desorden y moralidad fluctuante en la que el pueblo de Israel se apartaba repetidamente de Dios, cayendo en la idolatría y siendo oprimido por naciones vecinas como castigo divino. En este ciclo repetido, Dios levantaba jueces para liberar al pueblo y restaurar temporalmente el orden. Jair es uno de estos jueces y su surgimiento como líder puede ser visto como una respuesta divina a las necesidades del momento. Aunque no se detallan grandes hazañas de guerra o liberaciones milagrosas como en el caso de otros jueces, el simple hecho de que gobernó durante 22 años indica un periodo de estabilidad, lo cual era notable en una época tan turbulenta. Los jueces en Israel no eran reyes ni profetas, sino líderes carismáticos que ejercían autoridad tanto en el ámbito judicial como militar. Su principal función era guiar al pueblo en tiempos de crisis, tanto internas como externas. Jair, al igual que otros jueces, habría tenido que mantener la justicia, resolver disputas y posiblemente liderar a su pueblo en defensa contra los ataques de enemigos. El liderazgo de Jair durante 22 años sugiere que su gobierno fue uno de continuidad y posiblemente de paz relativa. En una época donde los períodos de paz eran interrumpidos por frecuentes conflictos, el liderazgo estable de Jair habría sido crucial para mantener la cohesión tribal y la seguridad del pueblo. El nombre Jair significa «Él ilumina» o «Él brilla», lo que podría simbolizar el papel de Jair como una luz o guía en un tiempo de oscuridad espiritual y social en Israel. Aunque no se nos da un relato detallado de sus obras, su nombre y su papel como juez durante más de 2 décadas sugieren que fue visto como una figura positiva, un líder que trajo claridad y dirección en medio de la confusión y la incertidumbre. En tiempos de incertidumbre,
Un liderazgo estable, aunque no siempre espectacular, es invaluable. Jair puede no haber realizado hazañas notables registradas, pero su capacidad para gobernar durante 22 años sugiere un liderazgo efectivo y pacífico. Esto nos recuerda la importancia de valorar a aquellos líderes que mantienen la estabilidad y la cohesión, incluso en tiempos difíciles. La historia de Jair muestra que Dios levanta a líderes para responder a las necesidades de su pueblo en cada época. Aunque cada líder tiene un papel diferente, todos son importantes en el plan de Dios. Podemos reflexionar sobre cómo Dios puede estar llamándonos a liderar en nuestras propias esferas de influencia, quizás no con grandes gestas, pero sí con constancia y fidelidad. El nombre de Jair, que significa Él ilumina, nos recuerda que, como seguidores de Dios, estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Aunque nuestras acciones no siempre sean reconocidas o registradas, nuestra influencia y nuestro testimonio pueden traer dirección y esperanza a quienes nos rodean. El período de los jueces en Israel estuvo marcado por ciclos recurrentes de paz y conflicto, donde la paz era un estado frágil y preciado, frecuentemente interrumpido por la desobediencia del pueblo y la opresión de enemigos extranjeros. En medio de este contexto, el liderazgo de Jair se destacó por su duración y por el aparente período de estabilidad que proporcionó a Israel. Aunque la Biblia no detalla eventos específicos durante su mandato, el hecho de que Jair gobernara durante 22 años sugiere un tiempo de relativa paz y prosperidad en Israel. En Jueces 10:3 se narra: después de él se levantó Jair Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este versículo, aunque breve, encapsula la esencia del liderazgo de Jair. Gobernó a Israel durante un tiempo notablemente largo, especialmente en comparación con algunos otros jueces. En una época en que la estabilidad era rara y el liderazgo cambiaba frecuentemente debido a la desobediencia y las crisis, 22 años de gobierno representan un periodo de paz significativa. La paz en el periodo de los jueces era más que la simple ausencia de guerra. Implicaba seguridad, prosperidad y un cierto grado de cohesión social y religiosa. Israel, como un conjunto de tribus dispersas y frecuentemente divididas, necesitaba líderes que pudieran mantener la unidad y proteger al pueblo de amenazas externas e internas. El hecho de que Jair pudiera mantener esta paz durante 2 décadas indica que su liderazgo fue efectivo en proporcionar estabilidad en un tiempo de incertidumbre. Durante este tiempo, es probable que Jair enfrentara desafíos tanto de dentro como de fuera de Israel. Sin embargo, su capacidad para mantener la paz sugiere que era un líder respetado y que logró mantener la justicia y el orden en las tribus bajo su influencia. En Proverbios 29:2 narra: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. La duración del mandato de Jair sugiere que su gobierno fue uno de justicia, lo que permitió al pueblo disfrutar de un tiempo de alegría y prosperidad. En el contexto bíblico, la paz no es solo un logro humano, sino un don de Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos que cuando el pueblo de Israel seguía los mandatos de Dios y permanecía fiel, experimentaba paz. Esta paz era un reflejo de la bendición divina. En Isaías 26:3 se narra: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz que Israel disfrutó bajo el liderazgo de Jair puede verse como un reflejo de la bendición de Dios sobre el pueblo durante este tiempo. Jair, como juez, no solo habría sido un líder militar o político, sino también un guía espiritual para el pueblo. Su liderazgo habría incluido la promoción de la fidelidad a Dios, algo que fue crucial para mantener la paz en Israel. Aunque no se nos da un relato detallado de sus actividades, el simple hecho de que su mandato fue extenso sugiere que, bajo su liderazgo, el pueblo se mantuvo relativamente fiel a Dios, permitiendo que la paz prevaleciera. La paz no solo proporcionó seguridad, sino que también permitió el desarrollo económico, social y espiritual en Israel.
En tiempos de paz, las comunidades podían prosperar. Se cultivaban las tierras, se fortalecían las familias y se mantenían las tradiciones religiosas. El período de paz bajo Jair habría permitido que Israel se enfocara en su crecimiento y en la consolidación de su identidad como pueblo de Dios. En Jeremías 29:7 se narra: «Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz». Aunque este versículo se refiere a un contexto posterior, el principio es el mismo. La paz es fundamental para el bienestar de una comunidad. Bajo el liderazgo de Jair, la paz habría sido un tiempo para que Israel se fortaleciera y se preparara para los desafíos futuros. Aunque la Biblia no ofrece detalles exhaustivos sobre las acciones específicas de Jair, podemos deducir que su liderazgo fue efectivo y valioso para Israel. En una época donde la paz era difícil de mantener, Jair logró proporcionar estabilidad y seguridad durante más de 2 décadas. Esto es un testimonio no solo de su capacidad como líder, sino también de su dependencia de Dios para guiar al pueblo. En Salmos 85:10 se narra: «La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron». Este versículo poético refleja cómo la justicia y la paz están intrínsecamente relacionadas. La paz que Jair trajo a Israel fue probablemente el resultado de un liderazgo justo y misericordioso que mantuvo al pueblo alineado con los principios de Dios. En nuestras vidas, la paz y la estabilidad son dones que no deben ser tomados a la ligera. Reflexiona sobre las áreas de tu vida donde has experimentado la paz de Dios y cómo puedes mantener y valorar esa paz en medio de los desafíos. Al igual que Jair, algunos líderes son llamados a mantener la paz y la estabilidad sin necesidad de realizar grandes gestas. Es importante reconocer y apoyar a estos líderes, ya que su trabajo es crucial para el bienestar de la comunidad. La paz duradera no es solo la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia. Esforcémonos por vivir y liderar de manera justa, sabiendo que la verdadera paz es un reflejo de la justicia de Dios en nuestras vidas. El liderazgo de Jair, aunque mencionado brevemente en la Biblia, incluye detalles que revelan su notable prosperidad y la influencia que ejerció en Israel durante su tiempo como juez. Uno de los aspectos más destacados de su historia es la mención de su numerosa familia y la riqueza que poseía, evidenciada por el control de varias ciudades y la provisión de monturas para sus hijos. Estos detalles, aunque aparentemente simples, nos brindan una visión más profunda del poder y la influencia de Jair en la sociedad israelita de su época. En Jueces 10:4 se narra: «Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llaman las aldeas de Jair hasta hoy, en tierra de Galaad». Este versículo, aunque conciso, revela varios aspectos importantes sobre Jair y su familia. Jair tuvo 30 hijos, lo cual en el contexto bíblico no solo indica una gran familia, sino también un símbolo de bendición y prosperidad. En una cultura donde tener muchos hijos era considerado una señal de la bendición de Dios, la numerosa descendencia de Jair subraya su posición privilegiada. En Salmos 127:3-5 se narra: «He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta». Este pasaje refleja la percepción positiva que se tenía de la abundancia de hijos, quienes eran vistos como un recurso valioso para la familia. Los 30 hijos de Jair también sugieren que tenía una capacidad considerable para sostener y proveer para una familia tan grande, lo cual es un indicio de su riqueza y posición en la sociedad. Otro aspecto destacado es que cada uno de los hijos de Jair cabalgaba sobre un asno, lo cual es más significativo de lo que parece a simple vista. En la época bíblica, los asnos eran considerados un símbolo de riqueza y estatus.
especialmente en un tiempo en que los caballos estaban reservados principalmente para la guerra. El hecho de que cada hijo tuviera su propio asno indica no solo que Jair era un hombre rico, sino también que su familia gozaba de una posición elevada en la sociedad israelita. En Génesis 24:35, se narra cómo la riqueza de Abraham incluía siervos, rebaños y asnos, subrayando que estos animales eran un signo de prosperidad. La posesión de asnos por parte de los hijos de Jair también simboliza un nivel de dignidad y autoridad, ya que en muchos casos los asnos se utilizaban para transportar a personas de alto rango. Jair no solo era rico en términos materiales y familiares, sino que también ejercía un control significativo sobre una región extensa. La Biblia menciona que los 30 hijos de Jair tenían bajo su control 30 ciudades, conocidas como las aldeas de Jair. Esto es indicativo de su poder político y administrativo. Gobernar sobre tantas ciudades sugiere que Jair tenía un gran alcance en términos de influencia y que su familia desempeñaba un papel crucial en la administración de estas áreas. En Deuteronomio 3:14, se narra las aldeas de Jair en el contexto de la conquista de la tierra por parte de Israel, lo que refuerza la idea de que esta región fue significativa en la historia de las tribus de Israel. El control de estas ciudades por parte de los hijos de Jair no solo indica su riqueza, sino también su capacidad para mantener el orden y la estabilidad en una región, importante para la cohesión del pueblo de Israel. La combinación de una numerosa descendencia, riqueza material y control sobre múltiples ciudades muestra que Jair no era simplemente un juez en el sentido judicial o militar, sino un líder con una influencia considerable en la vida cotidiana de Israel. Su capacidad para mantener una familia tan grande y administrarla con eficacia refleja sus habilidades de liderazgo, lo cual habría sido crucial en un tiempo donde la estabilidad y el orden eran difíciles de mantener. Este tipo de liderazgo también sugiere que Jair era visto como un protector y benefactor, alguien en quien las personas confiaban para asegurar la paz y la prosperidad en su región. En Proverbios 11:10 se narra: en el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. La prosperidad que Jair trajo a su región habría sido motivo de alegría para aquellos bajo su protección. Jair tenía riqueza y poder, pero los usó para influir positivamente en su región y para proporcionar estabilidad y prosperidad a su familia y a las ciudades bajo su control. Esto nos recuerda que con la bendición material viene la responsabilidad de usar esos recursos para el bien común. La influencia de Jair no se basaba solo en su riqueza, sino en cómo usó esa riqueza para servir y gobernar con justicia. Reflexiona sobre cómo puedes usar tus recursos e influencia para servir a los demás y promover la justicia y la paz en tu comunidad. La historia de Jair nos enseña que la verdadera prosperidad no es solo material, sino que también incluye la capacidad de liderar con sabiduría, de mantener la paz y de crear un legado duradero a través de nuestras acciones. El liderazgo de Jair como juez de Israel no solo se destacó por su longevidad y su riqueza, sino también por el control que él y sus hijos ejercieron sobre un conjunto de ciudades conocidas como las aldeas de Jair. Estas ciudades no solo simbolizan la influencia política y social de Jair, sino que también representan la cohesión y la seguridad en una región crucial para Israel. En esta parte exploraremos la importancia de estas ciudades dentro del contexto de la estructura tribal de Israel y cómo reflejan el legado de Jair. En Jueces 10:4 se narra: este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llaman las aldeas de Jair hasta hoy, en tierra de Galaad. Este versículo nos presenta las aldeas de Jair, un conjunto de ciudades que estaban bajo el control de los hijos de Jair. Estas ciudades no eran solo asentamientos ordinarios, sino lugares de importancia estratégica y simbólica en el paisaje tribal de Israel. En la antigua Israel,
Las ciudades fortificadas eran esenciales para la defensa contra invasores y para mantener el orden interno. Las aldeas de Jair probablemente eran pequeños centros urbanos fortificados que servían como puntos de control en la región de Galaad, al este del río Jordán. Galaad era una región montañosa y estratégicamente importante, ya que controlaba el acceso desde las tierras orientales, lo que la convertía en un área crucial para la defensa de Israel, en Deuteronomio 3:14. Se narra a Jair en el contexto de la conquista de la región de Basán y la asignación de ciudades a las tribus de Israel. Este pasaje muestra que las aldeas de Jair estaban situadas en una zona que había sido conquistada y luego asignada a las tribus israelitas, lo que subraya su importancia estratégica. El control de estas ciudades habría permitido a Jair y sus hijos mantener la seguridad y la estabilidad en esta región clave. Las tribus de Israel, aunque unidas por una identidad común, a menudo estaban divididas por rivalidades y diferencias regionales. La posesión y control de ciudades por parte de una familia, poderosa como la de Jair, habría contribuido a la cohesión dentro de la tribu de Manasés, a la que pertenecía Galaad, y posiblemente con otras tribus vecinas. Las aldeas de Jair no solo simbolizaban poder y autoridad, sino que también actuaban como centros de administración y justicia. Jair, como juez, habría utilizado estas ciudades como bases desde donde ejercía su liderazgo, resolviendo disputas y manteniendo la ley y el orden. En Proverbios 29:4 se narra: el rey con el juicio afirma la tierra, mas el que acepta soborno la destruye. La capacidad de Jair para mantener el control sobre estas ciudades sugiere que su liderazgo fue justo y que las aldeas de Jair actuaron como pilares de estabilidad en la región. La Biblia menciona que estas ciudades continuaron siendo conocidas como las aldeas de Jair, mucho tiempo después de su muerte. Esto indica que el impacto de Jair y su familia en la región perduró más allá de su liderazgo inmediato. Su nombre y legado quedaron inmortalizados en estas ciudades, un testimonio de su influencia y de la manera en que administró su poder. Este legado es un reflejo del principio bíblico de que un liderazgo justo y sabio deja una huella duradera. En Proverbios 10:7 se narra: la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Jair, al mantener la paz y la justicia en su región, dejó un nombre que fue recordado con honor en la historia de Israel. En el antiguo Israel, las ciudades no solo eran centros políticos y militares, sino también lugares de culto y comunidad. Es posible que las aldeas de Jair también hayan funcionado como centros religiosos donde se ofrecían sacrificios y se mantenían las tradiciones religiosas del pueblo de Israel. Jair, como juez, habría tenido la responsabilidad de asegurar que el culto a Dios se llevara a cabo de acuerdo con la ley mosaica. En Deuteronomio 12:5 se narra cómo instruye a los israelitas a buscar el lugar que Dios escogería para poner su nombre y para ofrecer sacrificios. Aunque las aldeas de Jair no son mencionadas como centros principales de culto, el hecho de que estuvieran bajo el control de un juez piadoso sugiere que habrían sido lugares donde se promovía la adoración a Dios y la observancia de su ley. Así como las aldeas de Jair actuaron como centros de control y estabilidad, en nuestras vidas debemos identificar y valorar los lugares y posiciones donde tenemos influencia. Estos pueden ser nuestras familias, trabajos o comunidades, y debemos esforzarnos por utilizarlos para el bien y para la justicia. La historia de Jair nos enseña que nuestras acciones y decisiones pueden tener un impacto duradero. Debemos esforzarnos por construir un legado que honre a Dios y que continúe beneficiando a otros mucho después de que ya no estemos presentes. Al igual que Jair usó su posición para mantener la cohesión y la paz en su región, debemos trabajar para promover la unidad y la estabilidad en nuestras comunidades, buscando siempre la justicia y el bienestar común. La historia de Jair está profundamente arraigada en el contexto tribal de Israel, una nación
compuesta por 12 tribus que, aunque unidas por un pacto común con Dios, a menudo tenían intereses y conflictos diversos. Como juez, Jair no solo lideraba a su propia tribu, sino que también desempeñaba un papel en la unificación y liderazgo de otras tribus. Entender la relación de Jair con las tribus de Israel, y en particular su origen como galaadita, nos ayuda a apreciar mejor su liderazgo y su impacto en la cohesión de la nación en un tiempo de fragmentación. En Jueces 10:3 se narra: después de él se levantó Jair, galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este versículo destaca la identidad tribal de Jair como galaadita, lo que nos lleva a explorar la importancia de su origen y su relación con las demás tribus de Israel. Jair es identificado como galaadita, lo que indica que provenía de la región de Galaad, ubicada al este del río Jordán. Galaad era una zona montañosa ocupada principalmente por la tribu de Manasés, aunque también incluía partes de las tribus de Gad y Rubén. Esta región era conocida por su carácter distintivo dentro de Israel, a menudo más vulnerable a las incursiones extranjeras debido a su ubicación fronteriza. El origen de Jair como galaadita es significativo porque Galaad, al estar al este del Jordán, a veces se consideraba más alejada de las otras tribus de Israel. Sin embargo, a pesar de esta distancia geográfica, Jair logró desempeñar un papel crucial en la unificación y liderazgo de Israel. En Josué 22:10-34, se narra un incidente en el que las tribus del otro lado del Jordán construyen un altar que provoca malentendidos con las otras tribus, mostrando las tensiones que podían existir entre las tribus de Israel. En este contexto, el liderazgo de Jair como un juez que mantuvo la paz y la estabilidad en Galaad y más allá es notable. Israel, durante la época de los jueces, estaba compuesto por tribus que, aunque compartían un patrimonio y una fe comunes, a menudo tenían conflictos y diferencias. Los jueces, como Jair, eran figuras clave que ayudaban a mantener la unidad y a resolver disputas entre las tribus. La habilidad de Jair para gobernar durante 22 años sugiere que pudo manejar con éxito las dinámicas y tensiones intertribales. La cohesión entre las tribus era esencial para la supervivencia de Israel, especialmente frente a las amenazas externas. En Jueces 5:15-17, se narra cómo algunas tribus participaron en la batalla bajo Débora y Barak, mientras que otras se quedaron al margen, lo que refleja la falta de cohesión en algunos momentos. Jair, en su papel de juez, habría trabajado para fortalecer los lazos entre las tribus y para asegurarse de que Israel actuara como una unidad en tiempos de necesidad. Aunque Jair era galaadita, su rol como juez lo ponía en una posición de autoridad sobre todo Israel, no solo sobre su propia tribu. Esto implica que su liderazgo fue reconocido y respetado por las demás tribus, un logro notable en una época en que la lealtad tribal a menudo superaba la lealtad nacional. En Jueces 2:16, se narra la función de los jueces en general, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Esto sugiere que los jueces tenían una autoridad que trascendía las fronteras tribales y que su liderazgo era crucial para la unidad y supervivencia de Israel como nación. El hecho de que Jair juzgó a Israel durante 22 años indica que su liderazgo fue efectivo en mantener la paz y la unidad en medio de la diversidad tribal. El liderazgo de Jair no solo benefició a su propia región de Galaad, sino que también contribuyó a la cohesión nacional de Israel. Su habilidad para mantener la paz en una región fronteriza y su influencia sobre varias ciudades sugieren que fue un líder que comprendía la importancia de la unidad nacional. En Salmos 133:1, se narra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este versículo celebra la unidad entre los hermanos, algo que Jair trabajó para mantener en Israel. A través de su liderazgo, Jair ayudó a asegurar que las tribus de Israel pudieran convivir y colaborar, a pesar de las diferencias y tensiones que a menudo surgían entre ellas.
Jair muestra cómo un líder regional puede tener un impacto significativo en la unidad y estabilidad de una nación. Aunque Galaad era su base de operaciones, su influencia se extendió más allá, contribuyendo a la paz y estabilidad de todo Israel. Esto nos recuerda que el liderazgo efectivo a nivel local o regional puede tener repercusiones positivas mucho más amplias, beneficiando a toda la comunidad o nación. Así como Jair, siendo galaadita, lideró a todo Israel, debemos reconocer y valorar las diversas perspectivas y contribuciones dentro de nuestras comunidades. La unidad no significa uniformidad, sino la capacidad de trabajar juntos en medio de la diversidad. El ejemplo de Jair nos enseña que el liderazgo local o regional puede ser clave para mantener la cohesión en una comunidad más amplia. Reflexiona sobre cómo puedes ser un líder que fomente la unidad y la colaboración en tu propia esfera de influencia. Jair trabajó para mantener la paz y la unidad entre las tribus de Israel. En nuestras vidas debemos esforzarnos por ser agentes de unidad, buscando resolver conflictos y promover la armonía en nuestras familias, comunidades y lugares de trabajo. La historia de Jair, aunque significativa, ocupa solo unos pocos versículos en el libro de Jueces, a diferencia de otros jueces como Gedeón o Sansón, cuyas historias están llenas de detalles y hazañas épicas. El relato de Jair es breve y sin mayores detalles sobre sus acciones específicas. Esta brevedad plantea preguntas sobre por qué, a pesar de su larga y aparentemente próspera administración, su historia es tan concisa en las Escrituras. En esta parte exploraremos las posibles razones detrás de la breve mención de Jair y reflexionaremos sobre la lección que esto nos deja. En Jueces 10:3-5 se narra: después de él se levantó Jair, galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos, que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 ciudades, que se llaman las aldeas de Jair hasta hoy, en tierra de Galaad. Y murió Jair, y fue sepultado en Camón. Este pasaje resume el liderazgo de Jair en solo 3 versículos, lo que lo coloca en la categoría de jueces menores, a pesar de su largo mandato de 22 años. A diferencia de jueces como Débora o Sansón, cuyas historias están llenas de eventos dramáticos, la narrativa de Jair es más sencilla y directa. Una de las razones posibles de la brevedad del relato sobre Jair podría ser que su liderazgo, aunque eficaz, no estuvo marcado por eventos extraordinarios o milagros visibles que fueran considerados dignos de una narrativa más larga. En la época de los jueces, cuando las historias de heroísmo y liberación eran comunes, un liderazgo que simplemente mantenía la paz y la estabilidad podría no haber sido visto como igualmente dramático. Sin embargo, esto no significa que la contribución de Jair fuera insignificante. Proverbios 16:7 se narra: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. La paz y estabilidad que Jair mantuvo durante 22 años fueron probablemente un reflejo de su caminar justo con Dios, algo que puede ser más difícil de reconocer en el contexto de relatos épicos. El hecho de que la Biblia no detalle las acciones específicas de Jair sugiere que su liderazgo fue más de carácter administrativo y de mantenimiento de la paz, en lugar de uno de liberación militar. Este tipo de liderazgo es a menudo menos valorado en las narrativas históricas, pero no es menos importante. En Eclesiastés 9:14-16 cuenta la historia de una pequeña ciudad salvada por un hombre sabio, cuyo nombre nadie recuerda. El pasaje concluye diciendo: entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Al igual que este hombre sabio, Jair puede haber actuado con prudencia y sabiduría, pero sin los dramáticos triunfos militares que capturan la atención y el recuerdo. La brevedad del relato sobre Jair también nos enseña algo sobre la naturaleza del legado y la memoria. A lo largo de la Biblia, vemos que no todas las personas justas y fieles son recordadas con la misma prominencia. Algunos, como Jair,
cumplen su propósito de manera silenciosa y constante, sin buscar la gloria o el reconocimiento. En Hebreos 6:10 se narra: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Aunque Jair no es ampliamente recordado en la narrativa bíblica, Dios no olvida su servicio. Esta es una lección importante para nosotros. Nuestro valor y contribución no dependen de cuán recordados seamos por los demás, sino de nuestra fidelidad a Dios y al llamado que Él nos ha dado. A pesar de la brevedad del relato sobre Jair, su impacto fue duradero. Las aldeas de Jair continuaron siendo conocidas por su nombre mucho después de su muerte, lo que sugiere que su liderazgo dejó una huella duradera en la región de Galaad y en la historia de Israel. Esta permanencia de su nombre y legado, aunque no detallada en las Escrituras, habla de la importancia de su liderazgo. En Salmos 112:6 se narra: por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. El hecho de que las ciudades que controlaba llevaran su nombre y su legado haya perdurado indica que Jair fue un hombre justo, cuyo impacto fue más profundo de lo que podría sugerir la brevedad del relato bíblico. En muchos casos, la falta de una narrativa extensa sobre un personaje en la Biblia puede ser un reflejo de su humildad y disposición a servir a Dios sin buscar la gloria personal. Jair parece haber sido un líder que cumplió fielmente su papel sin necesidad de reconocimiento. En una época donde los jueces a menudo eran conocidos por sus hazañas heroicas, Jair se destaca por su servicio silencioso, pero constante. En Miqueas 6:8 se narra un resumen la expectativa de Dios para con su pueblo. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Jair encarna esta expectativa a través de su liderazgo, que, aunque menos detallado, fue crucial para la estabilidad de Israel. Así como Jair lideró fielmente sin ser ampliamente recordado, debemos valorar el servicio silencioso y constante tanto en nuestra vida como en la de los demás. El impacto de nuestras acciones no siempre es visible, pero eso no significa que no sea significativo. El legado de Jair perduró a través de las ciudades que controlaba, a pesar de la brevedad de su relato bíblico. Esto nos recuerda que un legado espiritual duradero no depende de la fama o el reconocimiento, sino de la fidelidad a Dios. Aunque no siempre recibamos reconocimiento humano por nuestro servicio, Dios no olvida nuestro trabajo en su nombre. Esto nos anima a servir con humildad y dedicación, sabiendo que nuestro verdadero premio está en el cielo. El liderazgo de Jair en Israel, marcado por un periodo de paz y estabilidad, llegó a su fin después de 22 años de servicio. La Biblia nos ofrece un relato breve, pero significativo, sobre su muerte y sepultura. Aunque no se nos da mucha información sobre sus últimos días o sobre las circunstancias de su fallecimiento, el hecho de que se mencione su lugar de sepultura nos invita a reflexionar sobre la conclusión de su vida y el legado que dejó atrás. En esta parte, exploraremos el final del liderazgo de Jair, su impacto en Israel y las lecciones que podemos aprender sobre la mortalidad y el legado duradero. En Jueces 10:5 se nos narra: y murió Jair, y fue sepultado en Camón. Este versículo, aunque simple, marca el final de un capítulo en la historia de Israel y nos lleva a considerar el cierre de la vida y el liderazgo de Jair. La mención de la muerte de Jair nos recuerda que, sin importar cuán largo o significativo sea un liderazgo, todos los líderes humanos eventualmente enfrentan la muerte. Jair, después de 22 años de servicio, murió y fue sepultado, lo que indica que su tiempo como juez había llegado a su fin. Eclesiastés 3:1-2 se narra: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado.
Este pasaje nos recuerda que la muerte es una parte natural y esperada del ciclo de la vida, incluso para aquellos en posiciones de liderazgo. La muerte de Jair nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza transitoria de la vida y el liderazgo. Aunque Jair tuvo un impacto significativo durante su vida, su muerte marca la transición hacia una nueva era en la historia de Israel, donde otro líder eventualmente ocuparía su lugar. La Biblia menciona que Jair fue sepultado en Camón, un detalle que podría parecer insignificante a primera vista, pero que tiene un significado importante. En el contexto bíblico, el lugar de sepultura a menudo tenía un valor simbólico y cultural. Ser sepultado en un lugar específico a menudo reflejaba la identidad tribal y el apego a la tierra. En Génesis 49, 29, 31, se narra cómo Jacob pidió ser sepultado en la cueva de Macpela junto a sus padres y abuelos, subrayando la importancia de la sepultura como una afirmación de la pertenencia a una herencia familiar y tribal. Camón, ubicado en la región de Galaad, era parte de la tierra que Jair había gobernado. Ser sepultado allí sugiere que Jair fue honrado en su muerte y que su lugar de descanso final estaba en la tierra que había protegido y gobernado durante su vida. Esto también refleja su identidad como galaadita y su conexión con la región que había liderado. Aunque la Biblia no ofrece muchos detalles sobre lo que sucedió inmediatamente después de la muerte de Jair, la mención de su sepultura en Camón indica que su liderazgo fue respetado y que dejó un legado en la región. En Salmos 112, 6, se narra: por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Esta promesa sugiere que aquellos que vivieron con justicia y temor de Dios son recordados y honrados más allá de su vida. La muerte de Jair y su sepultura en un lugar significativo nos lleva a reflexionar sobre cómo la influencia de un líder puede continuar después de su muerte. Aunque su liderazgo fue temporal, el impacto de sus acciones y decisiones tuvo un efecto duradero en las personas y en la región que gobernó. La muerte de Jair también subraya un principio clave en la Biblia. La obra de Dios no depende de un solo líder humano. Aunque Jair fue un juez importante para Israel, su muerte no detuvo el plan de Dios para su pueblo. Otros líderes surgirían después de él para continuar guiando a Israel. En Deuteronomio 31, 7, 8. Se narra cómo Moisés, al final de su vida, encomienda a Josué para liderar al pueblo de Israel, asegurando la continuidad del liderazgo bajo la guía de Dios. Al igual que Moisés y Josué, Jair fue parte de un linaje de líderes que cumplían el propósito de Dios en su tiempo, pero que también preparaban el camino para quienes vendrían después. La historia de la muerte de Jair nos invita a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad y sobre cómo servimos a Dios en el tiempo que se nos ha dado. Jair cumplió su propósito durante 22 años y luego entregó su espíritu confiando en que Dios continuaría su obra a través de otros. En 2 de Timoteo 4, 7, 8 se narra: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Este pasaje nos anima a correr nuestra carrera con fidelidad, sabiendo que nuestro servicio a Dios tiene un valor eterno, incluso más allá de nuestra vida terrenal. Al igual que Jair, debemos considerar qué tipo de legado estamos construyendo en nuestras vidas. ¿Estamos viviendo y liderando de manera que nuestros actos tengan un impacto duradero, incluso después de nuestra muerte? La muerte de Jair no detuvo el plan de Dios. En nuestras vidas, debemos ser conscientes de que somos parte de un plan mayor y que nuestra labor es contribuir fielmente al propósito de Dios, mientras también preparamos el camino para quienes vendrán después de nosotros. Jair vivió y lideró con fidelidad, y su muerte marcó la conclusión de su servicio en la tierra. Debemos vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que nuestras acciones tienen un significado más allá de esta vida y que nuestra verdadera recompensa está en el cielo.
El legado de un líder no siempre se mide por la duración de su mandato o por la cantidad de hazañas registradas en la historia, sino por el impacto duradero de sus acciones y decisiones en la comunidad que lideró. Aunque la historia de Jair ocupa solo unos pocos versículos en la Biblia, su influencia se extendió mucho más allá de su tiempo como juez. Las aldeas de Jair y el respeto con el que se recuerda su liderazgo reflejan la importancia de su contribución al pueblo de Israel. En esta parte final, exploraremos el legado duradero de Jair y cómo su vida y liderazgo continuaron impactando a Israel incluso después de su muerte. En Jueces 10:4 se narra: este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llaman las aldeas de Jair hasta hoy, en tierra de Galaad. Este versículo no solo nos informa sobre la riqueza y la familia de Jair, sino que también destaca un aspecto clave de su legado: las aldeas de Jair. Este legado va más allá de su tiempo como juez y nos invita a reflexionar sobre lo que dejó atrás para las generaciones futuras. Las aldeas de Jair representan una parte significativa del legado de Jair. Estas ciudades, que estaban bajo el control de sus hijos, continuaron siendo conocidas por su nombre mucho después de su muerte. Este detalle es significativo porque indica que la influencia de Jair no se desvaneció con su muerte, sino que se mantuvo viva a través de su descendencia y del impacto que tuvo en la región de Galaad. En Proverbios 13:22 se narra: el hombre de bien deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. Jair no solo dejó una herencia material a sus hijos, sino también un legado de liderazgo y responsabilidad que se reflejó en las ciudades que gobernaban. Estas aldeas, al llevar su nombre, perpetuaron la memoria de su liderazgo y su impacto en Israel. Como galaadita, Jair estaba profundamente conectado con la región de Galaad, un área montañosa que tenía un significado estratégico para Israel. Su liderazgo ayudó a estabilizar esta región, lo que a su vez contribuyó a la estabilidad de todo Israel. La continuidad de las aldeas de Jair sugiere que la paz y la prosperidad que estableció se mantuvieron después de su muerte, lo que refleja su éxito como líder y juez. En Deuteronomio 34:1 se narra en Galaad como una región que Moisés vio desde el monte Nebo antes de morir, subrayando su importancia en la geografía y la historia de Israel. El hecho de que las ciudades de Jair en Galaad continuaran siendo conocidas por su nombre muestra que su impacto en esta región fue duradero y significativo. Jair no solo dejó un legado a través de las ciudades que controlaba, sino también a través de su numerosa descendencia. Sus 30 hijos, que cabalgaban sobre 30 asnos y gobernaban 30 ciudades, fueron una extensión de su liderazgo y su influencia. Esto no solo refleja su riqueza y poder, sino también su habilidad para establecer una familia fuerte y unida que continuara su trabajo. En Salmos 127:3-5 se narra la bendición de una familia numerosa. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No, será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. La familia de Jair, con sus muchos hijos que lideraban ciudades, fue una manifestación de esta bendición, y su nombre continuó a través de ellos. El legado de Jair también puede medirse por el tiempo de paz y estabilidad que trajo a Israel durante su mandato. Aunque no se registran batallas épicas o liberaciones milagrosas en su tiempo, la paz misma es un testimonio poderoso de su liderazgo. En Proverbios 16:7 se narra: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Jair, al liderar con justicia y sabiduría, creó un ambiente donde la paz podía florecer, lo cual es un legado tan importante como cualquier victoria militar. La paz y la estabilidad que Jair mantuvo permitieron que las generaciones futuras en Israel
tuvieran una base sobre la cual construir. Aunque los ciclos de opresión y liberación continuarían en la historia de Israel, el tiempo de Jair fue un respiro en medio de la turbulencia, un tiempo en que Israel pudo prosperar y fortalecerse. Aunque la Biblia no detalla específicamente el aspecto espiritual del liderazgo de Jair, su capacidad para mantener la paz y la cohesión en Israel sugiere que fue un líder que temía a Dios y que gobernó de acuerdo con los principios divinos. Hebreos 11:4. Se narra: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. De manera similar, el liderazgo de Jair, aunque no registrado con grandes detalles, continúa hablando a través de su legado de justicia y paz. La continuidad de las aldeas de Jair y la mención de su liderazgo en la Biblia sugieren que su influencia espiritual también perduró. Jair probablemente inculcó en su familia y en las comunidades que lideró un respeto por Dios y una dedicación a vivir de acuerdo con su ley, lo cual es un legado espiritual que trasciende el tiempo. Al igual que Jair, debemos considerar qué tipo de legado estamos construyendo, tanto en términos de nuestras acciones como en la influencia que dejamos en nuestras familias y comunidades. ¿Estamos trabajando para dejar un impacto duradero que honre a Dios? La paz que Jair mantuvo es un testimonio poderoso de su liderazgo. En nuestras vidas debemos esforzarnos por ser pacificadores y por crear un ambiente donde la paz y la estabilidad puedan florecer. Al igual que Jair, debemos trabajar para transmitir un legado espiritual a las generaciones futuras. Esto implica vivir de acuerdo con los principios de Dios y enseñar a nuestras familias y comunidades a hacer lo mismo. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.